Esta noche hablamos de riqueza, de mucho dinero, de fortunas incalculables y de mucho poder. Están ustedes viendo en la pantalla algunos de los rostros de algunas de las personas más ricas del mundo, según el ranking que elabora la revista Forbes. Algunos de ellos ocupan titulares a diario. Sus fortunas les han situado en una esfera de poder y de decisión a la que la inmensa mayoría de los ciudadanos del mundo no podemos nunca ni siquiera acercarnos. Ellos encabezan la lista de ese 1% de la población que acumula cerca del 50% de la riqueza de todo el mundo. Pero nos preguntamos si es esa riqueza la auténtica prosperidad a la que todos los seres humanos aspiramos. Hoy vamos a intentar dar respuesta a esa pregunta con manos unidas, porque la ONG de la Iglesia Católica estrena campaña. Es la campaña número 66 de su historia, que tiene un lema que de primeras puede parecer hasta contradictorio, pero que está cargado de razón. Compartir es nuestra mayor riqueza. Vivimos en un mundo que, tal cual está concebido, es insostenible. Y me atrevo también a decirlo, es moralmente inaceptable. Un mundo que pide un cambio de mentalidad y de estilos de vida para erradicar las enormes desigualdades que nos separan, y en el que sería de justicia poder poner también rostro a los millones de personas que menos tienen. Pues tenemos la suerte de recibir a Cecilia Pilar Gracia, que es la presidenta de Manos Unidas, y ustedes la conocen bien. Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, José Luis. Bueno, decíamos que son ya 66 campañas con la de este año, con la que estrenáis hoy, las que Manos Unidas lleva trabajando en ese objetivo de tratar de erradicar el hambre y la pobreza en el mundo. A mí he de confesar que me sigue costando asimilar que en pleno siglo XXI, con todos los avances técnicos, los avances médicos, los avances sociales que vemos todos los días, digo, en el mundo, en este mundo en el que vivimos, que podría producir además suficiente para todo el planeta, pues lo que me cuesta asumir es que todavía haya 733 millones de personas, lo repito, 733 millones de personas que pasan hambre en el mundo, y que pasan hambre evidentemente con las gravísimas consecuencias que el no alimentarse o el no alimentarse de manera suficiente tienen para la vida. Cecilia. Sí, efectivamente. Buenas noches, José. Buenas noches a todos. Estamos en campaña y efectivamente tú has dado las cifras terribles del hambre, pero si a eso le sumas que hay cientos de millones de personas que viven en la absoluta pobreza, imagínate si en Manos Unidas podemos considerar que estamos en un mundo de abundancia y que somos un mundo próspero, porque mientras la prosperidad no llegue a todos, no podemos considerar que es verdadera prosperidad, por lo menos en Manos Unidas. Bueno, de inmediato, por supuesto, vamos a continuar charlando, pero antes vamos a ver este vídeo. En este vídeo, ¿qué idea de prosperidad nos propone precisamente Manos Unidas? El progreso, el crecimiento, la riqueza no llegan a las personas más vulnerables. Esto es un hecho en el mundo de hoy, una realidad contra la que nos rebelamos en Manos Unidas. La prosperidad es posible y necesaria, pero debe ser una prosperidad que llegue a las personas a todos los niveles. Sabemos que dar un nuevo sentido al crecimiento económico es posible. Buscamos esta economía más resiliente, más acorde con la diversidad cultural, más sostenible y solidaria, como la economía de Francisco. Un movimiento impulsado por el Papa y basado en las enseñanzas de San Francisco de Asís, que promueve la economía del bien común. Una economía que busca escuchar con el corazón los gritos cada vez más angustiosos de la tierra y de sus pobres, para poderles ofrecer respuestas. Hay que cambiar los comportamientos actuales y darle un alma a la economía del mañana. Compartir es la clave. Compartir riqueza, compartir esfuerzos, compartir futuro a través de iniciativas que pongan la economía y la prosperidad del lado de las personas. Esta es la apuesta de Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza.
Bueno, Cecilia, como organización que lleváis ya tantas décadas, decíamos, trabajando precisamente en esto de lo que hablamos, en el mundo de la cooperación, evidentemente en este tiempo son muchas las preguntas que os habéis planteado, que os hacéis. Sobre todo hay una que a mí me preocupa y me llama especialmente la atención. Claro, ¿qué sentido tiene el crecimiento, hablamos del crecimiento económico, si no sirve, lo apuntabas al principio, si no sirve para que todos vivamos mejor? Es un sinsentido, no tiene ningún sentido, como tú muy bien dices, porque ¿qué tipo de medidas hace Manos Unidas para concebir una prosperidad? Desde luego no solamente el desarrollo económico, el desarrollo tecnológico, la capacidad de consumo, no. Te voy a contar unos ejemplos para que pongamos de manifiesto aquí de qué estamos hablando. Cuando estamos viendo que hay 160 millones de niños que están atrapados en las redes del trabajo infantil, o 250 millones de niños y jóvenes que no van al colegio y que van a ver marcadas sus vidas para siempre, nosotros no podemos hablar de prosperidad, no hay prosperidad. O si te digo también que hay 2.000 millones de personas, 2.000 millones de personas que no tienen acceso al agua potable, o 36 millones de niños menores de 5 años subalimentados, que llevan un sufrimiento desde que nacen, 36 millones de niños. Horrible, aparte de los millones de niños, bueno, de los miles de niños que se mueren de hambre cada año en el mundo. O sea, eso no se puede considerar bajo ningún concepto de prosperidad. Son cifras que efectivamente deben remover conciencias. En Manos Unidas, Cecilia, me consta que abogáis, digamos que por un concepto diferente, que quizá nuestros espectadores no conozcan. Habléis, por ejemplo, de la prosperidad compartida. Explícanos en qué consiste la prosperidad compartida, ese término del que habláis. Claro, la prosperidad es necesaria y se puede conseguir, estamos convencidos. Pero la prosperidad por la que aboga Manos Unidas es una prosperidad para todos y con todos. Es decir, que todos los seres humanos tengan cubiertos sus necesidades básicas de vivienda, de alimentación, de educación, de sanidad, de derechos. Esa es la prosperidad a la que Manos Unidas está apelando. Porque mientras no sea así, desde luego no podemos llamar a nada de eso prosperidad. ¿Y crees que ese concepto, el de prosperidad compartida, se entiende? Te lo pregunto de otra manera. ¿Crees que los españoles están verdaderamente dispuestos a aceptar ese concepto de prosperidad compartida con todo lo que conlleva? Pues mira, nosotros acabamos de hacer una encuesta porque queríamos saber la percepción que tenían los españoles de la palabra prosperidad y compartida. Entonces hay datos muy curiosos, pero te voy a dar un par de ellos o tres. 1 de cada 3 españoles decía y consideraba, claro, que el crecimiento económico para ellos era prosperidad, pero luego un 80 y tantos % decía que la prosperidad para ellos era ese beneficio que compartíamos todos, con lo cual ahí, que es lo que apoya Manos Unidas, que hay mucha esperanza. Y luego hay un grupo de personas, como un 38%, 4 de cada 10 encuestados decían que no se sumaban a ninguna causa concreta y que estaban más dispuestos a compartir su tiempo o su preparación, que es muy generoso también y está muy bien, pero estaban menos dispuestos a compartir asuntos económicos, o sea, bienes materiales les costaba más. Pero yo creo que sí que están concienciados los españoles. Sí. Bueno, pues hay esperanza en ese 80% de las respuestas de los españoles. Hemos extraído algunos datos, has puesto ya, Cecilia, encima de la mesa algunos que son realmente espeluznantes, pero hemos extraído los datos más significativos de esa encuesta que ha elaborado Manos Unidas sobre la percepción que tenemos en España de la prosperidad y de la riqueza. Datos que nos cuenta Lucía Crespo. Del estudio que acaba de hacer público Manos Unidas, pues se desprenden datos bastante interesantes. Fíjense, vamos a ir analizándolo. 1 de cada 3 personas encuestadas vincula la riqueza con el crecimiento económico, pero el 85% cree que la verdadera riqueza está en la prosperidad de todos. Por otro lado, el 76% de los encuestados considera que la riqueza no se basa en la acumulación de bienes o de dinero, sino en el bienestar, en las experiencias. Y esto es interesante, fíjense, solo el 14% cree que la riqueza implica compartir con los demás y el 7% relaciona riqueza con impactar positivamente en la vida de otros. Y hablando precisamente de compartir, el 83% de los encuestados opina que compartir prosperidad es clave para un mundo más justo y el 78% lo ve como un deber ético y social. Y entre los principales factores que definen la riqueza, más del 50% de los encuestados señalan la salud y la libertad económica para tomar decisiones sin preocupaciones económicas como clave para definir esa riqueza.
Bueno, gracias Lucía, es un dato realmente esclarecedor, sobre todo en ese contexto espeluznante, decíamos, del que veníamos de hablar. 733 millones de personas todos los días pasan hambre en el mundo. Son resultados estos de la encuesta, quizá podrían esperarse en función de la edad. Cada grupo de encuestados mide la riqueza pues con un parámetro diferente: salud para unos, vivienda, libertad, vivir sin preocupaciones económicas, tener trabajo, pero en el fondo es lo mismo que Manos Unidas quiere garantizar también, no solo a los que estamos aquí, sino también a las personas más empobrecidas. Desde luego, nosotros este año en la campaña 66, como las anteriores siempre, cada año ponemos en marcha más de 550 proyectos de desarrollo en más de 50 países y en 3 continentes, en África, en Asia y en América Latina. Y siempre tienen relación con alimentación y medios de vida, vivienda, sanidad, educación, derechos de la mujer, en fin, con asuntos que son muy necesarios para que cualquier persona tenga una vida digna. Y abogamos desde luego porque todos tenemos derecho a tener un trabajo que nos permita tener esa vida digna que todos queremos. Bueno, los datos demuestran. Yo he tenido la suerte de acompañaros un poquito en vuestra campaña ya en los últimos años y siempre me repetís, porque además es cierto y los datos lo demuestran, que hay esperanza. Hay esperanza. Yo cuando viajo y mis compañeros, cuando viajamos a países, siempre traemos una mochila repleta de esperanzas. No solamente porque vemos realizados los proyectos que nos han dicho que se iban a hacer y que tan generosamente el pueblo español pues ha donado esos fondos, sino porque entre ellos, cuando yo voy a Senegal, cuando voy a Filipinas, cuando voy a Brasil, a Ecuador, a donde voy, los veo como entre ellos verdaderamente hacen eso que llamamos compartir, es la verdadera compartirse, ayudan unos a los otros los vecinos cuando tienen necesidad. Cuando tú llegas te dan todo lo que tienen y es muy poco, y te abren la puerta de su casa para lo que tú necesites. O sea, eso sí que es una riqueza, eso sí que es la riqueza de compartir. Bueno, si te parece, Cecilia, vamos a ver a una y vamos a conocer a una de esas personas que yo creo que te hacen recuperar la fe en el ser humano. Je trouve que c'est une bonne idée aussi d'avoir un centre comme celle-ci, ici au milieu de Samsamkoura. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui sont ici, qui ont laissé l'école parce qu'ils n'ont pas les moyens pour se payer l'école et tout. Donc, grâce à la formation, grâce au centre, donc, ils peuvent devenir quelqu'un. Ils peuvent devenir quelqu'un dans la vie. Bueno, vamos a incorporar a este especial de 13 al día, con Manos Unidas, a la hermana Regina Casado. Es una satisfacción la que tiene que llevarse cuando ve los frutos de su trabajo, en su caso en Senegal. Son, fíjense, más de 22 años trabajando con las mujeres, con las jóvenes de una barriada periférica, en su caso en Dakar. Aminata es una de esas mujeres, pero antes y después de ellas ha habido otras muchas. Así que vamos a preguntarle a la hermana qué es lo que se encontró cuando llegó al barrio de San Essem hace ya más de 20 años. Habla de las mujeres analfabetas, sometidas a los maridos o a los hombres de la casa. Habla del barrio convertido en un basurero y totalmente inundado cuando llovía. Y lo último que se le pasa por la cabeza a la hermana Regina, ¿saben qué es? Pues lo último que se le pasa por la cabeza es tirar la toalla, que es lo que yo creo, hablo al menos por mí mismo, lo que hubiéramos hecho pues muchos de nosotros, insisto, hablo por mí mismo. Porque Regina, yo creo que es una de esas personas que está hecha de otra pasta, que caracteriza a todas las personas, por otra parte, que practican la riqueza de compartir, como nos decía Cecilia, entregando su vida por los más desfavorecidos. ¿Por dónde se empieza cuando uno se encuentra con algo así? Necesidad de formación para las chicas. Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo empezó su labor allí hace ya pues más de 2 décadas? 23 años. Decía yo 22, uno más todavía. ¿Cómo empezó? Pues empezó que me llamaron los escolapios para ir a ayudarles porque tenían chicas que no podían ir a la escuela, ya tenían mucha edad y necesitaba una persona como yo porque me habían conocido para ocuparme de ellas y enseñarles. Y decíamos que una de las mayores satisfacciones, entiendo que es ver cómo con los años se van recogiendo algunos frutos, ¿no? Muchos frutos, aunque es, como decimos, granito a granito. Pues yo me fui a esas barriadas y cuando vi que no había nada, más que barro, no era barro, era porquería y aguas sucias y 3 o 4 chabolas y una escuelita. Esas chicas me vieron y me dijeron, hermana, ¿nos vas a enseñar a hacer la costura? Digo, claro que sí, y mucho más. Pero claro, no teníamos dónde ir porque
Iban a la escuela cuando los niños terminaban y era de noche y ya no podían ver para hacer costura ni nada. Y claro, yo empecé a trabajar con ellas, ya eran pues 25 o 30 unos días, y después dije, esto no puede ser, hay que hacer algo para ellas. Y entonces ya dijimos, hay que hacer un centro, vamos a buscar un espacio para construir un centro. Y ahí pedimos a Manos Unidas, bueno, consultamos con la gente del pueblo, del barrio, y pedimos a Manos Unidas de ayudarnos a construir el centro para las chicas. Cuando pedí para el centro de las chicas ya tenía 80, 90 chicas trabajando conmigo en la escuela. Nos habían dado un trozo de escuela para trabajar. Chicas de 13 años, de 14 años para arriba, que no estaban casadas, pero estaban ya prometidas en matrimonio, porque cuando nacen o cuando son un poquito grandes, vienen los hombres que las ven vienen a pedírselo a los padres que les guarden esa chica para ellas, y ya les dan el dinero para que las guarden. O sea que estaban esperando que el hombre venga, cuando son un poco grandes, a cogerlas. Y yo cuando las vi, que ya conocía un poco esta cultura, ya les dije, empezamos a formarlas, a que sean mujeres y que las dejen formarse completamente en mujeres integrales, que no sea un trocito de tela que cosen otra cosa, pero con cultura, aprender a leer, a escribir, a cuidar, a saber la sanidad para los niños, la alimentación de los niños, porque están llamadas a ser mujeres, madres de familia, y después también a poder enseñar a los otros. Bueno, y así me dejaron, empezamos a trabajar, Manos Unidas vino, empezamos a construir, y cuando abrimos el centro ya teníamos 100 y pico chicas, llenamos todas las clases de chicas. Y entonces ahí cogí las chicas que eran más listas, que habían trabajado un poco como monitoras. Claro, no cogí personas fuera, claro, porque venir con ellas, si traían gente con estudio, no sabían trabajar. Y entonces cogí, las formé a ellas mismas, algunas, a trabajar con ellas como monitoras. Y ahora que, Regina, porque una mujer con su vitalidad, me deja decirlo, su edad, con 85 años, con esa vitalidad que demuestra, estoy segura que tiene más proyectos en la cabeza para su gente de Senegal. Pues empecé con un proyecto de chicos también, los chicos que dormían en la calle, niños que habíamos mandado a la escuela y que no tenían nada que comer, entonces dormían y huían para buscar algo para comer. Esos niños los encontraba ahora y digo, tengo que hacer algo por ellos. En las calles, porque no hay, bueno, en rincones, durmiendo con el producto de disolventes de pintura, drogados, claro, sí, sí, para no pensar que no han comido o qué vamos a hacer, no tenían trabajo. Digo, los tenemos que coger. Hicimos un equipo de monitores de allí, de gente que los conoce y todo. Digo, vamos a formar a nuestros niños estos. 18 años, no son niños pequeños, ¿eh? Ya son adultos. Sí, hicimos construir un centro que llamamos Centro Cultural Ebanista. No madera, porque hay muchos carpinteros y que trabajan, no importa cómo la madera, pero hacer un centro especial para ellos donde la madera sale preciosa. Un poquito más de arte, ¿no? Sí, y que les dé valor. Claro. Entonces ahí empezamos la formación cuando terminamos de hacerlo, con ellos, no solo la ebanistería, a leer, a escribir, marketing, derechos humanos, el valor del trabajo y la formación integral del hombre también. Claro. Ahí empezamos a formar y además la práctica para el oficio ebanistería. Ahí los tenemos, luchando para que eso no nos escapen. Pero conseguí de Barcelona una fundación que se llama ERES, que me diese la ayuda para darles una comida cada día. Llevamos los 2 años dándoles de comer a mediodía, que las chicas que están formadas a la cocina les hacen la comida, ganan un poco más y permiten que los chicos coman bien a mediodía y que trabajen. Regina, le confieso que estaríamos hablando con usted toda la noche. Le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros también en este especial de Manos Unidas, pero es que todavía tenemos que contar muchas de las cosas que hacen tantos lugares del mundo con proyectos como el suyo, Manos Unidas. De verdad, lo dicho, muchísimas gracias por venir, por estar con nosotros esta noche. Cecilia, en serio, con la mano en el corazón, qué maravilloso es que podéis contar con personas como Regina entre vuestros socios locales. No te la imaginas cómo es, pero yo la he visto en acción y es un terremoto. Se le ve que es vitalidad no pura. sabéis lo que ha montado allí, una carpintería, la escuela de cocina.
el taller de chicas de costura, o sea, no sabéis lo que ha podido luchar esta mujer tan fuerte, esta española fuerte allí, para, bueno, pues como Regina, que es un ejemplo estupendo, tenemos más de 400 socios en esos 3 continentes, que son una riqueza muy grande para Manos Unidas, porque son nuestros ojos y nuestras manos en el terreno. Es una gran riqueza, como digo, contar con ellos. Bueno, nunca podremos agradecerle todo lo que hacen, de verdad. De verdad, sí, hablamos muchas veces de Marca España. Bueno, pues Regina es Marca España y es Marca Manos Unidas. Son personas que han hecho posibles más casos como el que vamos a ver ahora. Nuestro sueño cada vez va creciendo poco a poco gracias a estas oportunidades que se nos han dado. Hemos podido compartir y llegar a mercados con nuestros productos orgánicos. Tal vez al principio se nos hizo complicado porque no hemos podido tal vez convencer al 100 al consumidor, ya que tal vez hay mayoristas donde traen productos grandes pero basados en manejo convencional, que son químicos. Nosotros cada vez más vamos ganando un poco más apoyo en el mercado de los productores. Ya conocen nuestros productos, cómo lo manejamos de manera orgánica, para poder así facilitar más que todo la economía en nuestra familia y así poder también mantener una buena salud en nuestra familia. Yo veo estos testimonios y de verdad me ratifico en ese convencimiento de que entre todos, de verdad que podemos cambiar el mundo. Qué bonito ver a Betty hablando de sueños, como nos lo decía también Regina, de sueños que van cumpliéndose. En esta campaña Manos Unidas se propone apoyar especialmente alternativas de economía social y economía solidaria que, sobre todo en los países del sur, apuesten por un modelo económico diferente, que contribuyan al trabajo decente, a la economía inclusiva, a la economía sostenible o a la justicia. Las cooperativas o el comercio justo son algunas de esas alternativas. María Jesús Pérez es directora de la Fundación Maquita, que en su caso lleva años promoviendo estas alternativas económicas y sociales, en su caso decía, entre las poblaciones rurales en Ecuador. María Jesús, bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por esta oportunidad de dar voz a la gente, al pueblo, que lucha por días mejores. A los que tendríamos que dar la voz, de hecho, mucho más a menudo. Bueno, decíamos que 40 años lleva usted en Ecuador. ¿Qué le llevó a dar ese paso para un camino que todavía no tiene billete de regreso? Pues mira, yo nací en una familia campesina de la provincia de León. Y esa sensibilidad de vivir la fe desde lo social, yo recuerdo a mis padres viendo documentales de la injusticia, del hambre en otros países. Después tuve la fortuna, digo yo, de recibir noticias. Yo tuve un tío, hermano jesuita en el Chad, que lo mataron por la causa de los pobres, otra tía en Ecuador. Recibía de pequeña, de joven, estas noticias que iban haciendo clic en mi corazón. Después en Astorga conocí a las hermanas franciscanas estigmatinas y de verdad que el carisma de Francisco de Asís, su propuesta de vida, de economía, de iglesia y también de cuidado y de protección a la naturaleza me enamoró. Y pedí ir al Ecuador unos años y me quedé. Bueno, estamos hablando entonces de en torno a 1984, cuando usted llegó a Ecuador. Sería, por tanto, presidente León Febres Cordero, que tuvo fama de ser una presidencia muy violenta. Estamos hablando de 40 años atrás. ¿Cómo han cambiado allí las cosas? Bueno, en realidad en aquel entonces hubo mucha represión social frente a todo inicio de organización. Estaban muy fuertes las comunidades eclesiales de base luchando contra la injusticia, a favor de los derechos, buscando posibilidades de vida digna y de trabajo, y es ahí donde yo me inserté en el sur de Quito. Y las iniciativas nacen de la gente, de los barrios del sur, venían del campo y al ver la necesidad, el hambre, la subida de los precios, increíble, que eso lo vivimos también hoy desgraciadamente, entonces nació la idea de comercializar como hermanos en puente directo, desde los productos del campo a la ciudad. Así nació. Nuestro nombre es Démonos las manos, comercializando como hermanos, evitando la explotación de la intermediación y apostándole a una producción sana, a una producción sostenible y a cadenas de comercialización justas, porque otra economía es posible. Bueno, así nació, por tanto, la Fundación Maquita, pero le voy a pedir, claro, que nos explique con un poco más de detalle cuál es esa función, cuál es esa labor de una fundación que creo que ya acompaña a 250.000 de personas.
Pues sí, estamos en red porque creemos que la organización de los pueblos es la salida para enfrentar situaciones difíciles, para poder vivir con dignidad y para poder también incidir en las políticas públicas. Y en esto hemos encontrado de aliado a Manos Unidas, que hemos trabajado muchísimo de la mano. Manos Unidas, démonos las manos, ahí estamos, con el liderazgo y la formación de la gente. Por lo tanto, el comercio justo es más que solo comercio, atiende a las personas, desde la formación, principios, el creer que otra sociedad es posible, liderazgo sobre todo de mujeres y de jóvenes, en un momento donde en el Ecuador hay una situación muy dura de bandas delictivas y de narcotráfico, etcétera, etcétera, donde los jóvenes son presa fácil, ¿no? Entonces, ahí hemos ido generando desde este liderazgo de ellos, porque todos compartimos para buscar la prosperidad, proyectos productivos, del agua, de construcción de iniciativas de emprendimientos, porque es necesario invertir al inicio, buscando la sostenibilidad, para no depender de la cooperación, ¿no? Entonces ellos después siguen adelante. Y luego la cadena de comercio justo en alianza con la Asociación Mundial de Comercio Justo, ¿no? Ha mencionado el comercio justo, lo hacíamos también nosotros al saludarla. Explíquenos un poco más, porque además creo que es una de las apuestas, soy consciente de que es una de las apuestas de Manos Unidas. Explíquenos un poco más en qué consiste el comercio justo. Parte desde las personas, de ver que otra forma de producir y comercializar es posible en el respeto a la naturaleza, a la Pachamama, a la Madre Tierra, ¿no? Y en lucha contra toda explotación. Ahora tenemos una situación muy dura de las mineras que están explotando la naturaleza, la minería. Entonces, partiendo de las personas, tenemos que defender y resistir. Y frente a eso, a esa mirada de liderazgo de las organizaciones, vamos invirtiendo con la solidaridad y la cooperación, en este caso con Manos Unidas, para mejorar la producción. Mejoran su producción, mejoran los ingresos, porque la prosperidad para una vida digna es necesario. Y de ahí, pero no es una prosperidad para acumular, es una prosperidad para compartir, para redistribuir las utilidades de la organización con los frutos de una comercialización donde, al ser directa, se evita los costos y la explotación de los intermediarios para que todos reciban un precio justo y puedan vivir y vivir con dignidad. Hay testimonios de mujeres, dice, gracias al emprendimiento, yo vendo mi chocolate, la panela, las mermeladas, bueno, un mundo de cosas, yo con esto llevo mi ingreso, un ingreso digno, mis hijos van a estudiar y mejoramos la casa y tenemos acceso a derechos, de eso se trata. Y el otro punto importante es crear liderazgos que hagan incidencia política, porque no nos podemos quedar de brazos cruzados cuando es un deber del gobierno, más allá de que tenemos un desgobierno en este momento, de apostarle a proyectos de desarrollo también territoriales. Y en este sentido tenemos ya líderes en organismos gubernamentales locales, parroquiales, territoriales, y de ahí poco a poco, así como la levadura, va fermentando la masa. Y ese es nuestro sueño y esperanza, porque creemos que otra economía es posible. Una masa muy importante, ya decíamos, de 250.000 de personas que han recibido también ese acompañamiento, ese empujón, esa ayuda. Entiendo, casi más estoy por decirle, deseo que el suyo sea un ejemplo que se haya extrapolado también a otros países de su entorno. Sí, de hecho formamos parte y somos los impulsores de la Red Latinoamericana de Comercialización Comunitaria, que ya ha cumplido 35 años, para entre los países latinoamericanos ir transfiriendo aprendizajes, porque la economía social y solidaria no nos la enseñan en las universidades, tenemos que ir construyéndolas desde la práctica, pero sobre todo desde un cambio del corazón, porque también en las escuelas, en las universidades, ciertos valores y principios el sistema no nos enseña. Entonces, pues sí, y luego después a nivel mundial formamos parte de la red de comercio justo, ¿no? Como una apuesta
a una sociedad diferente, a una economía diferente, donde realmente el compartir nos enriquece a todos, ¿no? Y de verdad que cuando yo comparto lo que sé, lo que tengo, que no solo es riqueza, pero también de eso que tengo, es casi como el óvulo de la viuda, ¿no? Que compartió lo que tenía, ¿no? Y esa satisfacción que da en el compartir no lo da el tener. Lo da solamente cuando desde el ser vivimos principios y valores de un mundo que soñamos más humano, más inclusivo, donde todas y todos podamos tener nuestra posibilidad de vivir en bienestar y de vivir bien, porque Dios ha hecho el mundo, el planeta, para todas y todos. Quédense, entre otras muchas, con esa frase. Hay cosas que te da el compartir que no te da el tener. De verdad que interesante, qué importantes son estas iniciativas, estos proyectos como los de su fundación, y además me congratula y es un orgullo también que sean un ejemplo para otros países. Así que, María Jesús, de verdad le agradecemos muchísimo que haya estado esta noche con nosotros. Gracias. Bueno, Cecilia, es otro de esos ejemplos que decíamos de lo mucho bueno que puede también extrapolar Manos Unidas. Desde luego que es uno de los muchos, de lo mucho y bueno que hay. Fundación Maquita es estupenda, igual que lo es la hermana Regina en Senegal. Sí. Bueno, nos vamos a ir un poquito a publicidad, un instante nada más, pero por supuesto volvemos de inmediato. No os toquen el mando a distancia porque tienen nuestros amigos de Manos Unidas muchas más cosas que contarnos hasta ahora. Seguimos en este especial de 13 al día con Manos Unidas. Cecilia, digo que todo lo que estamos viendo, todos esos ejemplos, fundamentalmente ejemplos de humanidad, digo que no serían posibles sin la entrega desinteresada de 6.700 voluntarios repartidos en vuestras 72 delegaciones. Eso también es un ejemplo de lo que estamos hablando fundamentalmente esta noche, que es de la riqueza de compartir. Exactamente, sí, la riqueza de tener tanto voluntario entregado cada día al trabajo por conseguir un mundo mejor es una gran riqueza que compartimos. Estos voluntarios, entre ellos estoy yo también, entregamos pues muchísimo tiempo de nuestra vida a trabajar para Manos Unidas para conseguir un mundo mejor. Y gracias a esta entrega de los voluntarios, el 90% de los fondos que conseguimos de esos donantes generosos en España pueden ir a las dos vías de trabajo que tiene Manos Unidas, la educación para el desarrollo en España y el trabajo de cooperación en el sur, con los proyectos de desarrollo. A esta última partida van el 84% de los fondos que recaudamos. Luego es una de nuestras grandes riquezas el voluntariado. Aparte que Manos Unidas, si es algo, es una ONG de voluntarios. De voluntarios. Vamos a fijarnos un poquito más en ellos, en los voluntarios, Cecilia. Una vez que esos voluntarios llegan a Manos Unidas y llegan además con ese afán por cambiar, por poner su granito de arena para cambiar un mundo que no les acaba de convencer, que no les satisface plenamente, ahí, en ese punto, ¿qué puede ofrecerles, qué les ofrece Manos Unidas? Bueno, voy a decir primero que las puertas de Manos Unidas están abiertas para todo aquel que quiera ir a contribuir a montar un mundo nuevo. Y allí va a encontrar un montón de amigos con los que va a poder relacionarse, aparte de poder trabajar. Hay un puesto de trabajo para todo el que llegue. Si está más especializado, tendrá un trabajo más especializado, y si no, será más sencillo, pero porque todos los trabajos son igualmente importantes. Y además ahora hemos puesto en marcha, como hace 2 años, un voluntariado joven, porque necesitamos que los jóvenes se nos acerquen para que nos enriquezcan con sus nuevas ideas y con su fortaleza. Y bueno, nosotros los que llevamos ahí mucho más tiempo le podemos transmitir todo el expertise, toda la experiencia que tenemos de acumulada durante tantos años, con lo cual nos enriquecemos todos y enriquecemos a la organización. Lo que hay que llevar es mucho entusiasmo y muchas ganas. Pues si te parece, Cecilia, yo creo que lo que mejor podemos hacer es ver un poquito más, ver un poquito mejor qué es ser un voluntario de Manos Unidas. En Manos Unidas, el voluntariado tiene una historia que refleja compromiso y esperanza. Desde nuestra fundación en 1959, miles de personas han dedicado su tiempo y esfuerzo para combatir el hambre, la pobreza y las desigualdades en el mundo. Lo que comenzó como una pequeña red de mujeres dedicadas a marcar la diferencia, ha crecido hasta convertirse en una organización que cuenta con más de 6.400 voluntarios en toda España. Soy voluntaria de Manos Unidas. Yo soy voluntario. Yo soy voluntaria. Yo también soy voluntario. Yo soy voluntaria. Y nosotras también. Hacer voluntariado en Manos Unidas no es solo un acto de generosidad, es una tradición que sigue inspirando, creciendo y cambiando vidas.
Hoy queremos invitarte a que formes parte de esta familia porque cada gesto cuenta y cada mano ayuda y juntos pues podemos cambiar el mundo o al menos intentarlo. Bueno, yo lo tengo clarísimo, espero que seáis conscientes además. Cecilia, yo estoy dispuesto a echar una mano en lo que necesitéis. Te voy a tomar la palabra. Te voy a tomar la palabra. Verdad, con la mano en el corazón. Bueno, vamos a conocer algo mejor, también un poquito mejor, a uno de esos voluntarios. Lucía, ¿con quién estás ahora mismo? Pues José Luis, buenas noches. Estoy con Ramón Álvarez. Bienvenido, Ramón. Muchas gracias, Lucía. Encantado de estar aquí. Un placer también para nosotros. Ramón es coordinador de proyectos de Manos Unidas en Asia y es uno de los más de 6.700 voluntarios con lo que cuenta esta organización de la Iglesia, que está presente en los lugares más remotos del mundo. Ramón, nos vas a explicar ahora cómo es ese trabajo de un voluntario en tu departamento, pero antes estamos deseando saber cuál fue el motivo que te llevó a ti para ser voluntario, qué es lo que te movió y por qué Manos Unidas. Pues mira, la verdad es que ya de esto hace 16 años que soy voluntario en Manos Unidas. Yo había tenido una carrera profesional en el mundo de las finanzas y llegó un momento en que quise darle un cambio a mi vida y dedicarme a otras cosas. He tenido mucha suerte en la vida, había recibido muchas bendiciones, como si dijéramos, a lo largo de mi vida y quería devolver algo. Eso que todo el mundo dice que quiero devolver a la sociedad, quiero devolver no solamente a la sociedad de aquí, sino también tenía interés en devolver a la sociedad, a sociedades más desfavorecidas que la nuestra. En ese momento, bueno, pues tenía una hermana mía que estaba trabajando ya en Manos Unidas y llevaba tiempo hablándome de Manos Unidas y fue a través de ella que decidí tocar la puerta de Manos Unidas a ver si me daban una oportunidad. Empecé llevando un pequeño estado de la India. Yo no había estado antes en la India, y la verdad es que tampoco me parecía muy atractivo el tema de la India. Me echaba un poco para atrás, había viajado por Asia, pero no por la India, pero bueno, fue el primer viaje iniciático el que me enamoré y desde entonces sigo... bueno, 16 años. Totalmente. Bueno, así Asia fue la primera región, ¿no?, en la que Manos Unidas trabajó. Sí. Supongo que desde entonces habrá evolucionado muchísimo lo que son los temas de los proyectos, por ejemplo, en el continente. No sé si también nos puedes decir algún sector que esté allí ya más necesitado. Sí, pues mira, como bien dices, en Asia el primer proyecto que financió Manos Unidas fue un proyecto en la India en concreto, y para nosotros Asia cubre desde Oriente Medio hasta Filipinas y Timor del Este, o sea que dentro de que cubre todo el aspecto asiático y africoasiático, que es Oriente Medio, no trabajamos de todas formas en todos los países. Los países donde no podemos viajar, porque tenemos que ir a comprobar qué tal van los proyectos, no viajamos. La India, para el continente asiático, la India es el país donde dedicamos en torno al 80% de nuestros esfuerzos. Y durante estos 60 y tantos años sí que ha evolucionado tanto nuestro trabajo en los diferentes países del continente asiático como en diferentes sectores que hemos ido abordando. Por ejemplo, en la India empezamos sobre todo por los estados del sur. Los estados del sur han sido los que más han evolucionado. Gracias a Dios están saliendo de una situación de tanta necesidad, y Manos Unidas, a medida que va viendo que la sociedad se va desarrollando, nos vamos moviendo a sitios donde todavía creemos que hay más necesidad, con lo cual, por ejemplo, en la India, en los estados del sur ya no trabajamos y nos estamos centrando en los estados del centro y del norte. En Oriente Medio, pues en Oriente Medio hemos ido y vuelto varias veces. Trabajábamos en Irak, en Siria, con la guerra de Irak nos fuimos de Irak, con la guerra de Siria nos fuimos de Siria. Cuando llegó otra vez la paz hace escasamente 5 años, bueno, una paz relativa en Siria, volvimos a trabajar en Siria, trabajamos en Líbano, trabajamos en Jordania, lo mismo hemos trabajado en Vietnam, ya no trabajamos en Vietnam, en Filipinas, Camboya, Bangladesh, o sea que según vamos viendo las necesidades y cómo va evolucionando la situación de las comunidades a las que queremos atender, vamos acudiendo. También es cierto que nosotros tratamos de ir a los lugares donde hay más pobres y donde hay más necesidad. Bueno, pues en función de cómo van evolucionando, pues ahí nos encuentras. Pues Ramón, es verdad que antes nos comentabas 16 años, todos los países, ¿no?, que vais visitando. ¿Alguna experiencia que te haya marcado?
con la que te hayas encontrado y que digas, ojo, esto no lo voy a borrar en la vida? Bueno, la verdad es que lo más bonito de mi trabajo es los viajes. O sea, yo soy coordinador de Asia y tengo la gran suerte de poder viajar a todos los países que cubrimos desde Asia, ¿no? Si no pudiera viajar, probablemente me dedicaría a hacer otra cosa, dentro de Manos Unidas, pero otra cosa. Y de los viajes, cada vez que viajas vuelves con historias que, bueno, pues te recargan las pilas para seguir trabajando. Hay muchos viajes que son muy memorables, pero por ejemplo tengo uno en la India donde fuimos a visitar un proyecto que estaba a punto de empezar, que era trabajar con viudas. En la India las viudas, bueno, en la India cuando una mujer se casa pasa a formar parte de la familia del novio, o sea, como si dijéramos se desliga de la familia, de su familia y pasa a formar parte de la familia del novio. Si enviuda relativamente pronto, hay veces que la familia del novio la desprecia y entonces la alejan y se quedan marginadas de la sociedad. Bueno, pues tenemos una congregación de hermanas que trabaja, entre comillas, apoyando y rescatando a esas mujeres que son desplazadas de la sociedad. Esto en la India rural es muy visible porque físicamente las separan del pueblo y entonces se tienen que ir alejadas del pueblo. Entonces, bueno, pues era un trabajo muy bonito. Estuvimos en un proyecto que contemplaba 10 aldeas en las que iban a tratar de mejorar la situación de estas viudas, creando como pequeñas cooperativas, lo que en la India llaman self-help groups, grupos de mujeres, grupos de autoayuda de mujeres. Entonces, su intención era formar grupos de mujeres dentro de las viudas. En vez de estar cada una aislada, pues tratar de juntarlas a todas y darles una formación para que en una pequeña cooperativa, en pequeñas cooperativas, pudieran generar pequeñas cantidades, porque la verdad es que allí con poco se sobrevive, y entonces se le dieron clases para aprender a hacer velas que luego vendían, una especie de detergente que usan para limpiar su casa y también cursos de maquillaje. Bueno, no sé si habéis visto que a las mujeres indias para las celebraciones les gusta mucho pintarse y tal. Bueno, pues es una cosa que es muy culturalmente es muy intrínseco dentro de la sociedad y les gusta mucho, y aunque la época de las bodas es una época acotada, pero en esa época sí que es una buena fuente de ingresos para las mujeres. Volví a los 2 años para ver cómo estaban aquellas mujeres que estaban desperdigadas y casi malviviendo, bueno, estaban totalmente abandonadas, y se las veía con una cara, o sea, el sentir, el compartir, el tener algo que contar con otras mujeres y no sentirse apestadas, como si dijéramos, la verdad es que fue una experiencia maravillosa. Muy enriquecedora y muy gratificante. Sí. Pues Ramón, muchísimas gracias por tu testimonio, ha sido muy interesante, un placer auténtico. Muchas gracias a ti, Lucía, me lo has hecho muy fácil, ¿eh? Vamos, no, y un placer. Y José Luis, hemos aprendido muchísimo con lo que nos ha contado Ramón, cuánta riqueza atesora Manos Unidas, ¿eh? Sin duda, qué gran ejemplo, el de Ramón, al que también agradecemos que haya estado esta noche con nosotros. Estamos hablando, seguiremos hablando de los voluntarios de Manos Unidas, como Ramón, pero claro, es evidente que tampoco podemos dejar de hablar, dejar de referirnos a quienes colaboran económicamente para que el trabajo de Manos Unidas, Cecilia, se pueda llevar a cabo. Claro, sí, esa es otro gran pilar de Manos Unidas, los donantes generosos y constantes que tenemos, como 70.000 donantes y colaboradores que aportan y miran al pobre a los ojos y lo tocan y le tienden la mano donando. O sea, eso sí que es otra gran riqueza que tiene Manos Unidas. La verdad es que es muy de agradecer también. Bueno, gracias a ellos, pues el año 23, que es la memoria que tenemos ya presentada, conseguimos recaudar 47 millones de euros para poder apoyar a más de 1,5 millones de personas y a sus familias, con lo cual es un agradecimiento perpetuo a los donantes. Y son de muchas clases, son particulares, son empresas grandes y pequeñas, parroquias, instituciones religiosas o instituciones públicas, la ECI, la Agencia Española de Cooperación, la Unión Europea, las comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, en fin, una lista enorme
de personas que sienten el dolor del pobre y colaboran con nosotros. Personas, instituciones, empresas, efectivamente, todas ven que ese trabajo de Manos Unidas se ve reflejado en todos los rincones del mundo donde más se necesita. Vamos a saludar en este punto precisamente a una de esas personas que confían en Manos Unidas como canalizadores de su generosidad. Nos vamos a ir en concreto, Cecilia, hasta Chicago. Allí creo que ya nos espera Cristina Arroyos, colaboradora de Manos Unidas. Bienvenida, buenas noches, Cristina. No sé si nos escuchas, Cristina. No nos escucha, tenemos algún problema de conexión, decíamos, está en Chicago, allí estará a estas alturas pasando frío, creo que están de hecho en una ola de frío. Vamos a solucionar esos problemas técnicos, de inmediato podemos conectar con ella en uno de esos ejemplos de las personas que efectivamente apoyan también, no solo con su tiempo, que es mucho como nos decías al principio del programa, sino también de una manera económica. Es que es muy bonito porque ahora, hace unos años, se acercan a Manos Unidas personas que quieren unirse a Manos Unidas para celebrar cosas bonitas, sus bodas, su aniversario, sus bautizos, comuniones, en fin, todas esas cosas tan preciosas, y se unen a nosotros para poder colaborar. Eso es una iniciativa preciosa, de verdad, y Cristina es un ejemplo. Pues vamos a ver si la podemos saludar ya a Cristina, que está en Chicago, para que nos hable, entre otras cosas, de esa historia de amor con Manos Unidas. Cristina, ahora sí, ¿no? Bienvenida, buenas noches desde España. Ahora sí. ¿Mucho frío por allí? Mucho frío, la verdad. Bueno, cuéntanos eso, cuéntanos cómo ha sido, cómo está siendo en presente tu historia de amor con Manos Unidas. Nos debes contar cómo las enseñanzas de tus padres no cayeron en saco roto. Y llega después otra historia de amor, que es la tuya con Víctor y con la boda. Pero vamos por orden. Primero, tu historia de amor con Manos Unidas. Vale, pues mi historia de amor con Manos Unidas empieza cuando yo era muy pequeña, cuando era una niña. En mi casa, los Reyes Magos, además de los regalos de mis hermanos y de mí, pues siempre nos dejaban un sobrecito con dinero y una nota que ponía que era para los niños pobres. Entonces, era una cosa preciosa porque los Reyes Magos nos pedían a mis hermanos y a mí que les ayudásemos a mejorar el mundo. Entonces, bueno, cuando pasaban los Reyes, siempre llevábamos ese sobrecito a la oficina de Manos Unidas de mi pueblo. Y era nuestra forma, pues, de ayudar los reyes, de ayudar al mundo, ¿no? Y después, bueno, mis padres empezaron a colaborar cada vez más con Manos Unidas. Ellos siempre han sido socios de Manos Unidas, pero cada vez pues se fueron involucrando más con la parte de voluntariado, acabaron siendo los responsables de la oficina de mi pueblo, de Manos Unidas, y bueno, pues ya yo siempre recuerdo toda mi infancia unida a Manos Unidas, ya fuera con las cenas del hambre, vendiendo velas en Navidad, bueno, diferentes acciones a lo largo del año, ¿no? Y bueno, siempre estuvo muy cerca Manos Unidas de mi familia. Bueno, un clarísimo ejemplo, como la siembra de esa riqueza del compartir hay que hacerla a poder ser desde bien pequeñitos, que siempre arraiga mejor. Bueno, pero además, Cristina, decíamos, primero nos cuentas tu historia de amor con Manos Unidas y después tu historia de amor también con Víctor, en la que creo que también tiene algo que ver Manos Unidas, ¿no? Sí, cuando yo conocí a Víctor, bueno, Víctor es profesor y cuando le conocí estaba empezando a preparar sus oposiciones. Y él conocía Manos Unidas, lo conocía, bueno, de oídas, no tenía una relación cercana con Manos Unidas, sabía lo que era, obviamente, pero no tenía una relación como la tenía mi familia y yo. Pero bueno, yo, claro, pues cuando le conocí, le hablé de Manos Unidas, le hablé de esta historia de los Reyes Magos, le hablé de, bueno, todas las cosas que habíamos hecho a lo largo de nuestra vida. Y pues él pues le gustaba mucho todo lo que le contaba y me dijo, el día que me saco las oposiciones, mi primer sueldo será hacerme socia de Manos Unidas. Y así fue. Consiguió aprobar sus oposiciones de profesor y fue su forma de celebrar que había logrado por fin su plaza, fue hacerse socio de Manos Unidas con su primer sueldo. Y bueno, le hacía mucha ilusión hacerlo así, ¿no? Y cuando decidimos casarnos, nos casamos el año pasado, nosotros tuvimos siempre claro que no queríamos dar el típico regalo que se da en las bodas a los invitados, porque bueno, es el típico regalo que al final no tiene mucho valor, la gente acaba el regalo o en la basura o perdido dentro de un cajón y nadie se recuerda muy bien ni qué se regaló, ¿no? Entonces teníamos muy claro que queríamos hacer un regalo solidario. Y cuando empezamos a pensar en regalos solidarios, tuvimos claro que Manos Unidas contaba esa parte que queríamos de un regalo que tuviese un fin y además nos representaba a nosotros, por esa historia que teníamos detrás, ¿no? Nos representaba a los dos. Y entonces quisimos que nuestra donación fuera a Manos Unidas y que los invitados recibiesen pues, un marcapáginas
diciendo eso, que era una donación en su nombre para Manos Unidas. Y nos gustaba mucho porque Manos Unidas tiene ese punto de una ONG, muchas en el mundo, pero lo que yo siempre digo con Víctor es que nosotros no nos sirve tanto o sea, queremos, por supuesto, ayudar a todo el mundo, pero al final nadie en España muere de hambre, nadie en España pasa calamidades tan duras como las que nos contaba hace un momento de la India, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa parte de poder colaborar con realmente los que lo necesitan mucho, 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 era lo que más nos movía a nosotros. Y por eso quisimos que nuestro regalo de invitados fuera una donación. Bueno, Cristina y Víctor también por la parte que le toca. De momento desde Chicago, no sé si ya con planes de volver a España o todavía no. Sí, muchas gracias. Bueno, pues esperamos verte pronto por aquí, veros pronto por aquí. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Además, te dejamos porque creo que hemos secuestrado unos minutitos, la hemos secuestrado unos minutos de su puesto de trabajo, pero toda la felicidad del mundo hasta Chicago. Estamos viendo un poco, Cecilia, lo que nos decías al principio del programa, entre los voluntarios, entre quienes colaboran de una manera o de otra, con su tiempo, con su esfuerzo, con su dinero, también con Manos Unidas, hay de todo tipo, más mayores, más adultos, más jóvenes, quienes lo hacen con su tiempo, quienes lo hacen también de manera económica, de todo tipo. Hay muchas maneras de colaborar. Esto que nos ha contado Cristina tiene mucha fuerza y espero que mucha gente que esté viéndonos se sienta llamado también a tener en cuenta Manos Unidas en sus momentos bonitos, porque en este mundo globalizado donde estamos tenemos que estar unidos los unos a los otros para poder cambiarlo. Yo creo que eso cada vez lo tenemos más cerca, el poner a la persona en el centro de todas nuestras acciones, porque lo que pasa aquí, lo que pase allí, está todo conectado, y lo que aquí o a 12.000 kilómetros, pero todos somos un poquito responsables de lo que pasa. Me ha encantado la historia entera de Cristina, pero especialmente eso que decíamos, ¿no? De sembrar desde pequeñitos. Lo digo para aquellos padres de familia que nos estarán viendo, cómo, fíjate, se quedó aquello desde los Reyes Magos cuando éramos pequeñitos, el pensar en los demás, el compartir, esa riqueza que decimos. El ejemplo que es la mejor manera de enseñar, el ejemplo de tu familia, que es donde aprendes. Sí. Bueno, desde luego lo de Manos Unidas, además decíamos, presente pues prácticamente en todo el mundo donde se le necesita, sobre todo con esa cifra que a mí, fíjate que lo hemos comentado, no es el primer año muchas veces, pero es que no se me quita de la cabeza, 773 personas pasan al hambre, 733 millones de personas pasan al hambre todos los días. Es terrible pensarlo, es terrorífico pensarlo solo en esa cifra. Yo creo que no somos capaces de abordarla en la cabeza. Claro, yo creo que efectivamente esa es una de las cuestiones que nos pasa, que es inabarcable, son cifras inabarcables. Bueno, Cecilia, nos vamos a ir con unas imágenes bien diferentes, unas imágenes bien distintas a las del comienzo del programa. Recordarán que hemos repasado algunas de las personas, de las caras de las personas con más dinero en el mundo. Y decimos que estas son diferentes porque ahora vamos a ver los rostros de lo que estábamos hablando ahora, de las personas por las que trabajan en Manos Unidas, de los más empobrecidos, de los descartados, que es el término que siempre utiliza, al que siempre alude el Papa Francisco. Los rostros de la esperanza en que un mundo mejor también es posible. Así que, de verdad, Cecilia, como siempre, gracias por contar con nosotros y lo que te decía, con la mano en el corazón, en lo que podamos echar una mano, por supuesto, Manos Unidas se lo merece todo. Muchísimas gracias a vosotros. Yo le quiero decir a los telespectadores que sean muy felices procurando hacer felices a los demás. Y muchas gracias gran frase y muy buen consejo, Cecilia. Sabéis que se os quiere y mucho. Muchas gracias, José Luis. Y sobre todo, gracias por lo que hacéis. Nosotros volvemos mañana. Adiós, que disfruten, que descansen. Donde nunca sale el sol, donde la desesperanza y el dolor son retransmitidas por televisión. Hoy nacen bellas flores que jamás podrán crecer ni soñar, y necesitan de tu mano para florecer. Manos unidas por la vida,
para encontrar una salida. Abracemos a la gente que necesita ayuda urgente. Manos unidas contra el hambre, para que tiren adelante. Sonriamos a los niños que imploran tu cariño. Unidas contra